Escucha, ¿qué harías si mañana amanecieras convertido en el Mesías que millones esperan? ¿Seguirías el guión que otros escribieron para ti o romperías el papel frente al mundo entero? Bienvenido a Motivación en 60 segundos. Hoy voy a contarte una historia que empieza con un niño descalzo en una playa de la India y termina con miles de personas cuestionando su fe. Afina tus sentidos, enciende la imaginación y permite que esta trama cinematográfica recorra los pasillos de tu mente. Quizá derribe alguna pared que dabas por inamovible. Imagina el rugir de las olas, la arena caliente bajo tus pies, la brisa salada acariciando un rostro aún libre de palabras como destino o salvación. Ese niño es Jiddu Krishnamurti. No lo sabe, pero dos miembros de la poderosa sociedad teosófica lo observan con devoción casi sagrada. Han decidido que no es un simple muchacho, sino el instructor del mundo, la chispa destinada a encender la conciencia dormida de la humanidad. Menuda etiqueta para una cabeza recién coronada por el sol del mediodía. Un peso simbólico capaz de quebrar la inocencia más férrea y de hacer crujir los cimientos de cualquier niñez. Haz una pausa y respira. ¿Cómo reaccionarías si, a los 14 años, extraños impecables te aseguraran que tu voz transformará la historia? ¿Inflaría tu ego o empequeñecería tu corazón? En el fondo, tú y yo también hemos sido ese niño. Todos, alguna vez, hemos sido bautizados con expectativas ajenas, la carrera correcta, la relación adecuada, la conducta esperada. Vivir bajo una lupa extranjera convierte cada gesto en examen y cada silencio en posible sacrilegio. Pero no adelantes el vídeo. Vale la pena recorrer cada curva del camino. Hoy viajaremos por 6 capítulos repletos de tensión, revelación y coraje. Encontrarás crisis físicas que harían palidecer a un guionista de Hollywood, discursos pronunciados bajo carpas gigantescas y titulares que cruzaron océanos mucho antes de que existieran las redes sociales. Lo más importante es que, entre líneas, quizá te encuentres a ti mismo, porque la pregunta de fondo es brutalmente sencilla. ¿Quién manda en tu conciencia, tú o la etiqueta que te colgaron? Vuelve a imaginar al niño. El calor de la arena, el murmullo de los desconocidos, la sombra alargada del destino posándose sobre sus hombros. Dentro de poco conocerás su primera gran disyuntiva y, a través de ella, puede que descubras la tuya. Antes de continuar, te propongo un reto. Quédate hasta el minuto final y cuéntanos en los comentarios qué dogma, religioso, cultural o personal, estarías dispuesto a pulverizar si descubres que te encadena. Declararlo en público puede ser el primer martillazo contra el muro invisible del miedo. Sí, este canal se llama Motivación en 60 segundos, pero hoy vamos a regalarnos unos minutos extra, como si esos 60 segundos se dilataran hasta convertirse en un latido prolongado. Cada instante de esta narración está diseñado para fisurar la rutina mental y colar un rayo de lucidez. El título provisional reza: El día que Krishnamurti renunció a ser Mesías, la rebelión espiritual que sacudió al mundo. Suena a marketing inflado, y quizá lo sea un poco, pero créeme, es literal. Hubo un día, una hora exacta y un punto del mapa en los que un hombre alzó la voz y declaró: "No quiero discípulos". Con esa frase dinamitó un imperio de creencias edificado durante 2 décadas. Imagina derribar un castillo de cristal sabiendo que dentro se almacenan ilusiones, economías y reputaciones. ¿Tendrías ese coraje? La grandeza no vive solo en el gesto heroico, respira también en los detalles, la humedad que empapaba la carpa de Om, el murmullo de quienes sostenían velas mientras escuchaban a su Mesías hablar, los nudos que retorcían el estómago de un joven obligado a la santidad. La moraleja no es que rechaces absolutamente todo. Es que examines cada frase que aceptas como verdad, incluso las que ahora mismo te comparto. Me incluyo. Si alguna palabra mía se convierte para ti en ley, detente un instante y obsérvala como una gota de lluvia resbalando por el cristal. Pregúntate, ¿deja un rastro luminoso que merece la pena conservar o se evapora cuando la escrutas de cerca? Solo entonces decide. Quizá pienses, suena inspirador, pero ¿cómo me afecta? Soy una persona corriente. Justamente por eso, si un chico cualquiera logró deshacerse del rol más pesado imaginable, tal vez tú puedas silenciar esa vocecita que dicta tu guión sin tu permiso. Esta historia es una invitación a reescribir tu biografía en tiempo real, sin aguardar señales celestiales ni la aprobación de ningún algoritmo. Aférrate al asiento, ajusta el volumen y deja que la curiosidad lidere esta expedición. En unos segundos abriremos la puerta del primer capítulo, el contexto profético. Pero antes,
Hagamos un pacto sencillo. Tú te quedas hasta el final y, a cambio, yo evitaré servirte dogmas disfrazados de certezas. Te entregaré preguntas, símbolos y un espejo límpido. Lo que veas reflejado te pertenece y, lo que no, déjalo marchar como humo al viento. Tal vez el vértigo te sacuda cuando escuches a Krishnamurti pronunciar su renuncia. Ese vértigo dulce es el de quien se asoma a un barranco y descubre que el abismo, más que amenaza, también es invitación a volar. ¿Aceptas el viaje? Si tu respuesta es sí, pulse el botón de suscripción, no para obedecerme, sino para recordarte que hoy elegiste ser autor de tu narrativa, y activa la campana para que el algoritmo no te arrincone en la rutina. Si tu respuesta es no, contempla esa negativa con calma. Ya estás practicando la autoindagación que Krishnamurti proponía. Bienvenido, buscador o escéptico. Acabo de iniciar el cronómetro. El tiempo, como la verdad, no espera a nadie. Comenzamos. El calor espeso del verano de 1909 cae como un manto sobre la costa de Ayar, en el sur de la India colonial. El sol lanza destellos en las crestas de un mar azul turquesa mientras un muchacho flaco, de cabello revuelto, chapotea en la orilla sin sospechar que su nombre está a punto de cambiar la historia espiritual del siglo XX. Ese niño, apenas 14 años, se llama Jiddu Krishnamurti. Para él, el océano es un juego y la arena su patio. Para dos extranjeros que lo observan a pocos metros, Charles Webster Leadbeater y Annie Besant, la escena equivale a un hallazgo mesiánico. La imagen podría ser fruto de una novela victoriana. El Imperio Británico domina, los místicos occidentales exploran Oriente en busca de sabiduría y la sociedad teosófica sueña con un instructor del mundo que reúna credos y razas. Leadbeater, famoso por su visión clarividente, dice ver alrededor del muchacho un halo tan radiante que le escuecen los ojos. Besant, presidenta de la sociedad y oradora infatigable, asiente con solemnidad. Es, sentencian, el vehículo elegido por los maestros. Traducción: el Mesías que guiará a la humanidad hasta una era de luz. No es casualidad que busquen en la India. A ojos de Occidente, la tierra de los rishis y los yogis encarna el misterio. Para los teósofos, guarda la clave de la evolución espiritual. Así, bajo el cielo abrasador y el olor a coco tostado, arranca un experimento colosal. Tomar a un adolescente tímido, pulirlo con disciplina victoriana y presentarlo al planeta como un nuevo Cristo. Imagina la disonancia. Un chico que apenas domina el inglés se ve rodeado de señores con sombrero de copa que discuten karma, cuerpos astrales y séptimas iniciaciones. Su padre, humilde funcionario forestal, observa impotente cómo los poderosos prometen educación, viajes y gloria. ¿Cómo negarse cuando la etiqueta Salvador brilla como medalla que parece haber caído del cielo? Años después, el propio Krishnamurti confesará: era muy sensible y extremadamente ignorante. Dejaba que todo sucediera. La noticia vuela más rápido que los barcos de vapor. Londres, Nueva York, París. Los círculos teosóficos levantan templos, publican boletines y envían donativos. En 1911 nace la Orden de la Estrella en el Oriente. Su misión: preparar a la humanidad para recibir al instructor. Cientos de voluntarios recorren ferias y universidades. Damas aristocráticas doñan joyas enteras. Corresponsales describen al futuro Mesías como un príncipe hindú de ojos insondables. Nadie, salvo quizá el niño, pregunta si todo aquello tiene sentido. Krishnamurti y su hermano Nitya son trasladados a la finca de Besant, a más de 16.000 kilómetros de su aldea. Allí aprenden protocolo, esgrima, piano y las doctrinas esotéricas que algún día deberán enseñar. Se exige de ellos porte impecable, moderación de gestos y devoción absoluta a los maestros invisibles. Sin embargo, detrás la fachada late un anhelo elemental. Extrañan el caos del mercado, el sabor del curry casero, la libertad de correr descalzo sin que un preceptor anote cada paso. Para convencer a los escépticos, Leadbeater narra prodigios. Una noche, mientras el joven dormía, asegura haber visto ángeles protegiendo su cama con espadas de luz. Historias así alimentan la leyenda. Bajo la superficie, no obstante, crece la tensión. El padre, dolido al verse apartado, inicia un proceso legal. Los periódicos coloniales presentan el pleito como duelo entre tradición india y ambición occidental. El tribunal falla a favor de Besant. El muchacho queda en manos de la sociedad teosófica.
La palabra custodia se vuelve decreto y el símbolo sacrificial es un niño que apenas pronuncia su propio nombre en inglés. Mientras se teje el mito, el mundo explota. Estalla la Primera Guerra Mundial. Cae el zarismo. Freud escudriña sueños en Viena. Sin embargo, el proyecto teosófico permanece intacto: formar al instructor del mundo. Cada convulsión global refuerza la esperanza de que el Mesías repare el caos. Se calcula que hablará en 1925 y dará inicio a una era de paz. Las expectativas fermentan como levadura sobrenatural. Entretanto, Krishnamurti sonríe porque se lo piden. Posa para fotografías con túnica blanca y ocupa estrados decorados con lotos dorados. Cada gesto, una inclinación de cabeza, un suspiro, se interpreta como señal cósmica. Si alza la vista al cielo, anota ambición interior. Si mira al suelo, humildad innata. El muchacho calla y el silencio se vuelve lienzo para proyecciones colectivas. Eso sí, no todo es coreografía divina. Entre lecciones de latín y meditaciones forzadas, Krishnamurti descubre a Shelley y Wordsworth y siente placer en la belleza sin dogma. Bajo un ficus gigantesco, lee versos en voz baja mientras el viento murmura verdades que ningún teólogo supervisa. Allí brota la semilla de su futura rebelión, una sombra infantil que ninguna teología ha logrado domar. El momento culminante llega en febrero de 1913, durante el primer congreso de la Orden en Benarés. Miles acuden para oír al elegido. El chico sube al estrado, contempla la multitud y, tras un silencio denso, farfulla un agradecimiento escrito por otro. Hay aplausos, pero también susurros. Aún no está preparado. Nadie osa admitir que quizá, simplemente, no es ese hombre. Termina el acto y los organizadores reparten folletos con lema dorado. La estrella brilla y la luz se aproxima. Esa noche, de regreso en su habitación, Krishnamurti se sienta a la ventana. Contempla el Ganges ondulado bajo la luna y siente un tirón inexplicable en el pecho, como si una voz interior le recordara que las auténticas estrellas no necesitan uniformes ni orquestas. Así concluye el contexto profético, la construcción meticulosa de un pedestal tan alto que al primer temblor hará retumbar medio mundo. Queda flotando sobre las aguas del Ganges una pregunta que también podría dirigirse a ti. ¿Qué ocurre cuando la imagen que los demás forjan de ti crece más rápido que tu propia conciencia de ser? Tal vez la enseñanza inicial de esta etapa suene brutal. Si dejas que el mundo decida tu voz, corres el riesgo de quedarte mudo ante tu propia alma. Grábalo, porque cada capítulo futuro pulsará esa misma cuerda: el derecho y el deber de ser auténtico. Como dirá Krishnamurti años después, la libertad comienza cuando termina la ilusión. Respira hondo. Lo que viene no es un cuento de hadas, es el inicio de una rebelión interior que podría arrojar luz sobre la tuya. El tren nocturno hacia Bombay traquetea como un corazón al galope y cada sacudida recuerda a Krishnamurti que ya no controla su destino. Tiene 15 años y un pasaporte recién emitido donde se lee religioso en la casilla de ocupación. A su lado viaja su hermano Nitya, único confidente. Del otro lado del pasillo, un tutor británico recita latín entre dientes, como si domar verbos pudiera domar el futuro del muchacho. La travesía rumbo a Europa, ferrocarril, puerto, barco, internado en las colinas de Surrey, es un desgarro continuo. Cuando el vapor cruza el Canal de la Mancha, Krishnamurti siente que el océano separa algo más que continentes. Deja atrás al niño descalzo de Adyar y desembarca en Southampton convertido en proyecto mesiánico con etiqueta de porcelana. La vida cotidiana se convierte en tablero de ajedrez. Desayunos en silencio, reverencias medidas, clases de retórica para templar la voz del futuro instructor. Le enseñan a pronunciar Good Morning con dignidad de catedral y le corrigen la postura con una varilla. El Mesías no puede encorvarse. A veces, al doblar un pasillo, se descubre en un espejo veneciano y no reconoce a ese joven impecable que lo observa. Es el decorado de una obra que otros dirigen. Hay treguas. Una tarde de otoño, pasea por los jardines del colegio. Las hojas rojas crujen bajo sus zapatos nuevos y recoge una para estudiar sus venas translúcidas. Algo tan simple vibra con más sacralidad que docenas de sermones teosóficos. Aquella claridad fugaz queda atrapada en su memoria como luciérnaga dentro de frasco opaco. Pero la carga regresa cada noche. Una vez por semana lo citan a tertulias con miembros influyentes de la sociedad. Allí se discuten fechas para su proclamación pública, itinerarios de giras,
Tiradas de folletos. Krishnamurti asiente en silencio. Todavía cree que decir no es un insulto. De vuelta en su dormitorio escribe en su diario: ¿puede un río negar el cauce que otros le trazan? Las expectativas llegan dentro de cajas elegantes. Trajes de lana fina, medallas con estrellas de 5 puntas, libros dedicados por devotos. Cada obsequio es un grillete dorado. Una Navidad le envían un telescopio de bronce. Se supone que debe mirar las constelaciones. Él lo usa en secreto para observar hormigas, fascinado por su laberinto terrestre. Comprende que su curiosidad apunta a lo inmediato, no a tronos celestes. La salud, mientras tanto, se resquebraja como cristal bajo presión. Migrañas brutales, fiebre sin causa, neuralgias que lo dejan postrado. Los médicos culpan al clima. Los teósofos hablan de procesos iniciáticos que purifican su cuerpo para alojar al Ser Supremo. Quizás sea más simple. El organismo protesta contra la presión. Cada acceso de dolor es un telegrama interno. La máscara pesa demasiado. En 1915 la fiebre sube a 40 grados. Krishnamurti delira nombres de ríos que solo él recuerda. Nitya le sostiene la mano hasta el amanecer. Cuando la temperatura desciende, despierta con la frente empapada y una certeza naciente. Si la verdad es auténtica, o debería destruir la carne para revelarse. La grieta ha comenzado. Mientras tanto, la Orden de la Estrella proclama progresos magníficos. Nuestro instructor crece en fuerza. Anuncian boletines distribuidos de Londres a Buenos Aires. Nadie menciona las noches de fiebre ni los temores. Las revistas ilustran al joven con aureolas dibujadas. Cada estampa endurece la expectativa mundial. La tensión psicológica alcanza su cumbre durante un retiro en un castillo francés. Salones renacentistas, jardines geométricos y damas que murmuran sobre iniciaciones atlantes. En una cena formal, un dignatario se inclina y le susurra: cuando hables, la humanidad se inclinará. Krishnamurti sonríe por cortesía, pero siente esa frase como cadena helada alrededor del cuello. Esa noche se mira al espejo y musita: no soy nadie. A los 20, la doble vida se vuelve insoportable. En público es el futuro instructor. En privado, un joven lleno de incertidumbres. ¿Le gustará el jazz? ¿Podrá enamorarse sin traicionar a sus devotos? Incluso reír a carcajadas podría ser titular. Mesías pierde compostura. La espontaneidad es un lujo que no puede costear. Un día, mientras camina por los acantilados de Dover, una ráfaga roba su sombrero y él estalla en risa auténtica al verlo volar. El tutor corre escandalizado, pero Krishnamurti entiende algo al observar aquel sombrero danzando entre gaviotas. La dignidad artificial es tan ligera que el viento se la lleva si sopla con la fuerza adecuada. Quienes lo rodean confunden su quietud con serenidad espiritual. Ignoran que la calma exterior suele ocultar enjambres. Bajo esa superficie hierve la pregunta nuclear. ¿Es moral aceptar la veneración ajena cuando no se siente propia? Esa duda crece como tallo en la oscuridad. Aún no rompe el suelo, pero ha partido la roca. La carga del destino se revela así, una jaula palaciega forrada de terciopelo. Desde fuera deslumbra, desde dentro oprime. Y es en esa tensión, entre imagen pública y necesidad íntima, donde el carácter de Krishnamurti se templa. Sin saberlo, cada reverencia afila la futura rebelión. Cada aplauso siembra un cuestionamiento que terminará por estallar. Quizá la enseñanza implícita sea esta. Cuando la identidad que otros proyectan sobre ti crece más que tu propia percepción, el alma pasa factura en forma de fiebre, angustia o silencio sofocado. Conviene escuchar ese aviso antes de que el cuerpo se convierta en campo de batalla. Krishnamurti aún no está listo para romper cadenas, pero la lámpara de emergencia ha encendido su luz roja. Años más tarde resumirá aquel padecimiento con voz serena. Me moldearon para hacer algo que no era, y el conflicto casi me destruye. La frase caerá como trueno suave, iluminando la noche un instante, suficiente para mostrar la hondura del precipicio. Quizá te resuene. ¿Qué parte de ti representa un papel que nunca firmaste? Tal vez sea momento de interrogar a ese actor antes de que la fiebre de lo ajeno te deje sin voz. Concluye así la carga del destino, un joven atrapado entre el brillo del altar y la sombra de su propia autenticidad. El viento que se llevó aquel sombrero anuncia una tormenta todavía lejana, pero inevitable, capaz de volar algo más que adornos, toda una estructura de creencias. La chispa ya está encendida. Recuerda esto, las murallas más altas no siempre están hechas de piedra.
A veces son esperanzas ajenas que levantamos sin darnos cuenta, y escapar exige primero reconocer que estamos dentro. El aire seco de Ojai, California, huele a salvia y a cielo abierto. Junio de 1922. Krishnamurti, de 27 años, llega exhausto tras meses de migrañas que le taladran el cráneo y neuralgias que le cruzan la nuca como alambre candente. Los médicos hablan de estrés, los teósofos de purificación iniciática. Nadie explica por qué un cuerpo destinado a la gloria amenaza con colapsar cada noche. O quizás sí, el alma protesta contra el disfraz impuesto. Ojai no es un spa, es un valle agreste de colinas ocres y huertos de cítricos. En una cabaña sin adornos, Krishnamurti amanece empapado en sudor y sale a caminar descalzo sobre hierba quemada para escuchar el silencio. Al principio oye solo el martilleo del dolor. Sin embargo, algo se desprende, como si el aire le lijara despacio las capas ajenas. La fiebre sube y baja como marea errática. El 17 de agosto el termómetro marca 41. Nitya corre a buscar ayuda. Krishnamurti se entrega al incendio con inesperada serenidad. Cierra los ojos y su respiración se hace tan leve que parece abandonar el cuerpo. Cuando vuelve en sí describe a su hermano una inmensidad sin borde donde la conciencia carecía de nombre e historia. No hubo maestro ni ángel ni ritual, solo presencia total. La noticia corre, los teósofos hablan de descensión del maestro. Krishnamurti calla. Intuye que aquello no cabe en ningún molde esotérico. La verdad no pertenece a ninguna escuela, es vastedad sin dueño. Basta apartar las cortinas del yo y allí está, desnuda como el sol sobre los naranjales. El cuerpo aún no firma la paz. Otro episodio de agonía desemboca en una calma luminosa. Un vecino lo oye hablar al aire. Nitya lo encuentra bajo un roble, ojos abiertos y voz suave. Ha terminado. El dolor, la búsqueda, tal vez todo a la vez. Desde entonces desayuna sin migraña. Celebra el canto de los grillos y descubre que el simple acto de percibir sin traducción es libertad pura. No hay éxtasis teatral, hay quietud. A ratos vuelve la fiebre, pero ya no la teme, limpia como lluvia de verano. Testigos aseguran que habla menos y mira más. En esa mirada se adivina algo tremendo y tierno. Él anota en su diario, la mente ya no es esclava del pensamiento. Nitya escribe a Besant, mi hermano es una llama viva. La organización prepara un anuncio mundial, pero Krishnamurti rehuye y se sienta a observar un hormiguero. Las hormigas no necesitan filósofos, se orientan por sentidos directos. Quizá la humanidad debería aprender de ellas. En septiembre, mientras poda un naranjo, pronuncia la frase que desmontará su leyenda. La verdad es una tierra sin caminos. No lo dice como consigna, lo exhala como constatación. Aquella idea pulveriza la arquitectura teosófica. Si no hay caminos, tampoco hay guías. Si no hay guías, ¿para qué un Mesías? Los meses siguientes confirman la ruptura. Krishnamurti ya no soporta reverencias ni informes sobre su grandeza. Agradece visitas, pero su interés se vuelca en lo banal. La luz filtrándose entre ramas, el crujido de una puerta, los latidos al respirar hondo. Comprende que la atención pura es un portal. No conduce a otra parte, te instala aquí, sin moverte un milímetro y, sin embargo, transformado. En diciembre regresa a Europa con otra presencia. Algunos lo ven más majestuoso que nunca, otros perciben una distancia que los desconcierta. En privado confiesa, la única autoridad digna de obediencia es la lucidez. Todo lo demás es pergamino decorativo. La salud mejora, pero surge un dolor más hondo. Nitya padece tuberculosis. Aquella tragedia inminente se clava como aguja en la nueva comprensión de Krishnamurti. ¿Cómo conciliar el océano impersonal vivido en Ojai con la amenaza de perder a su hermano? La respuesta emerge sin fórmula. Vivir cada instante con la intensidad de quien sabe que nada se repite. Nitya muere en 1925. Muchos creen que la pérdida hundirá a Krishnamurti. En cambio, solidifica su certeza. Si una profecía no puede salvar al ser más querido, ¿qué valor tiene? El duelo se vuelve fuego purificador. Quema el último hilo que lo ataba a la autoridad esotérica. Por las tardes se recuesta en una hamaca y observa nubes que mutan. Un dragón que se disuelve antes de rugir, un templo que colapsa sin ruido. Una comitiva de devotos llega desde Los Ángeles en busca de bendición. Lo encuentra con las manos manchadas de tierra hablando sobre el clima. Se marchan confundidos. Esperaban oráculos y recibieron humanidad desnuda.
Ese contraste revela el núcleo de su transformación. La espiritualidad deja de ser espectáculo, se vuelve intimidad radical con lo que ocurre aquí y ahora. No necesita templos, le basta el crujido de una rama. No requiere liturgias, la respiración es canto suficiente. Sin ritos, la responsabilidad regresa a casa, y el hogar se vuelve incómodo porque ya no hay estatuas a las que culpar. En noches de luna llena la bruma baja del monte Topa Topa y envuelve el valle. Krishnamurti sale al porche y siente como el frío le eriza la piel. Cada sensación, el temblor leve, el olor a madera húmeda, el aullido de un coyote, se convierte en investigación. Descubre que la mente, cuando está atenta, no necesita pensamiento para conocer. El sentir es saber sin concepto. Esa revelación demuele siglos de metafísica. No estamos separados de lo que observamos. Somos ese instante observado. Una madrugada anota. Cuando los sentidos operan sin interferencia, la frontera entre yo y mundo se disuelve. En esa frase yace la herida al concepto de Mesías, porque un Salvador supone diferencia. Uno que sabe, muchos que ignoran. Si esa frontera es ilusión, también lo es el pedestal. Así culmina la epifanía interior. La libertad no es don místico, sino responsabilidad diaria. Cada respiración puede ser jaula o llave. La elección nace en la conciencia. Krishnamurti decide ser llave, y esa decisión marcará la próxima escena. El día en que, ante miles de fieles, romperá el contrato tácito que lo encadenaba a su propio mito. Intenta ahora un gesto mínimo. Observa tu próxima inhalación sin adjetivos ni prisas. Esa atención desnuda es la primera grieta en el muro del condicionamiento. La tierra sin caminos empieza donde tus pies pisan y no necesita mapa. Solo presencia instante a instante. La mañana del 3 de agosto de 1929 se levanta gris sobre un pequeño pueblo de los Países Bajos que ese verano parece la capital espiritual del planeta. En los prados del castillo Eerde, carpas gigantes se alzan como catedrales de lona. Más de 3.000 personas, ingleses con sombrero canotier, damas francesas de encaje, jóvenes indios de túnica clara, peregrinos que han cruzado océanos, aguardan en silencio. Algunos llevan semanas acampando bajo la lluvia para escuchar al hombre que, según los folletos, está destinado a guiar a la humanidad hacia una nueva era de luz. Ese hombre es Jiddu Krishnamurti, y está a punto de cometer un acto que hará temblar los cimientos de su propia leyenda. A las 11 en punto, las nubes dejan pasar un haz de sol que ilumina la entrada principal. Krishnamurti avanza por la pasarela de madera. Viste de blanco, sin joyas ni insignias, y su caminar es pausado, casi melódico. Lleva en la mano un sobre doblado, apenas unas cuartillas que cambiarán el curso de la ceremonia. En la primera fila, Annie Besant, ya octogenaria, iris acerado, bastón de plata, lo observa con mezcla de orgullo y expectación. Estas tierras, estos cánticos, este campamento internacional, todo se organizó para consagrarlo públicamente como instructor del mundo. Durante años lo ha pulido para este instante. Ha repetido en conferencias que los maestros invisibles guían cada paso. Ha visto crecer la Orden de la Estrella hasta superar los 40.000 miembros. Hoy, por fin, coronará su obra. Krishnamurti sube los escalones del estrado. Sopla una brisa fría que ondula su chaqueta, como si la propia atmósfera se negara a permanecer quieta. Desde lo alto ve un mar de rostros expectantes. Algunos contienen el aliento, otros cierran los ojos en oración. De pronto, la magnificencia del montaje se vuelve irreal, como un decorado prestado. Siente latido en las sienes, pero no es miedo, es claridad. Empieza a hablar con voz serena, sin amplificador. Quien está al fondo apenas oye las primeras frases, pero algo en el tono los mantiene inmóviles. Amigos, dice, esta mañana no voy a pronunciar un discurso para enaltecer organizaciones. Vengo a hablar de la libertad. La palabra asterisco libertad asterisco reverbera en la lona y en los corazones. La multitud se inclina hacia adelante, intrigada. Desdobla el sobre y lee despacio. Ayer decidí disolver la Orden de la Estrella. Es irrevocable. Una exhalación colectiva, mitad suspiro, mitad gemido, recorre el prado. Alguien deja caer un programa, otro se cubre la boca. Besant parpadea incrédula. Él continúa. La verdad es una tierra sin caminos, y no puede alcanzarse por organización alguna, por creencia ni por culto. Un murmullo se extiende como oleaje,
Hay lágrimas de desconcierto en algunos ojos, destellos de ira en otros. Los periodistas apuntan febrilmente en sus cuadernos. Están presenciando la autoinmolación del Mesías. Krishnamurti levanta la vista del papel y habla sin leer, como quien conversa al borde de un fuego. No quiero seguidores. Si me sigues, te apartas de ti mismo. La frase, pronunciada sin aspavientos, cae con el peso de un martillo sobre el altar invisible que lo sostenía. Nadie se había preparado para la posibilidad de que el guía abdicara de la guía. Durante 20 minutos desgrana razones. La organización, explica, se ha convertido en un obstáculo más, otra jaula de oro que separa al buscador de su propia conciencia. Cuando adoráis a alguien, advierte, os volvéis débiles. Cuando comprendéis, sois libres. Esa frase resuena en el interior de la carpa como un relámpago silencioso. Paradójicamente, los aplausos no llegan. La mayoría permanece paralizada, clavada en su propio desconcierto. Fuera, el cielo abre un claro azul, pero nadie lo aprecia. Dentro, la temperatura parece descender unos grados. Muchos sienten escalofríos. Krishnamurti concluye con un ofrecimiento insólito. Si solo me escucháis a mí, os perderéis. Pero si escucháis vuestra propia voz interior, ningún error será irreversible. Hace una ligera inclinación de cabeza, no un gesto triunfal, sino un saludo humilde, y desciende del estrado. El silencio que lo recibe es denso como bruma. Solo se oye, a lo lejos, el crujido de una lona que se tensa con el viento. Nadie sabe si aplaudir o rezar. Minutos después, los altavoces intentan retomar la programación, pero las voces suenan huecas, carentes de sentido. Algunos comienzan a recoger sus mantas, otros se agrupan en corrillos para discutir qué ha pasado. Un hombre con bigote espeso grita, traición. Otra mujer, con la mirada húmeda, susurra, quizá por fin entendí. Esa misma tarde, los telegramas parten hacia todas las redacciones. Krishnamurti dissolves order, renonces roleas messia. La noticia viaja más rápido que los ferrocarriles. Al día siguiente, los diarios británicos titulan, el Mesías abdica, los franceses, la estrella se apaga, los estadounidenses, el gurú que no quiso serlo. En la sede teosófica de Adyar, algunos altos cargos lloran, otros convocan reuniones de urgencia para salvar la reputación del movimiento. Mientras tanto, Krishnamurti pasea solo por un sendero de pinos detrás del castillo. El aire huele a tierra húmeda y a polen. Ha entregado su renuncia sin rabia, sin teatro, con la simple convicción de que la función había terminado. Siente alivio y un atisbo de tristeza. Ha decepcionado a personas que lo amaban, pero entiende que una mentira, por piadosa que sea, sigue siendo cárcel. En el bolsillo guarda las cuartillas ya dobladas. Dentro laten los últimos vestigios de la historia que otros escribieron para él. De vuelta al campamento, un grupo pequeño lo aborda. Una mujer joven, temblorosa, apenas logra articular. Si usted no nos guía, ¿qué haremos? Krishnamurti la mira con ternura. Mirad adentro. Allí encontraréis al único maestro que no traiciona. Ella baja la cabeza, no está preparada para esa brújula. Él sigue su camino sin mirar atrás. Caída la noche, la carpa principal permanece a oscuras. El viento agita las telas sueltas como fantasmas que se retiran. Muchos peregrinos harán las maletas antes del alba. Otros se aferrarán a la idea de que aquello fue una prueba. Unos pocos, quizá los más desconcertados, sentirán el destello de la libertad inquietante que habita en la ausencia de autoridad. El acto que debía consagrar al instructor ha abierto grietas irreparables en la estructura teosófica. Pero esas grietas también son ventanas por donde entra el oxígeno de algo auténtico. Años después, un filósofo comparará el suceso con un terremoto silencioso que desplazó la geografía de la espiritualidad moderna. La posibilidad de pensar por uno mismo había sido devuelta al individuo. El temblor se inició aquí, entre la hierba mojada de Om, cuando un hombre se atrevió a derribar su propio pedestal ante miles de testigos. Quizá la lección resuene en tu vida cotidiana. A veces, la renuncia es la forma más pura de afirmación. Romper con la imagen que te sostienen los demás puede dejarte sin aplausos, sin pertenencia, sin guión y, sin embargo, devolverte la respiración propia. Pregúntate, ¿qué escenario, qué organización, qué papel sobrevalorado sigues interpretando por inercia?
Tal vez el aplauso sostenido o la costumbre cómoda mantengan vivo un personaje que ya caducó. Y aunque el acto de bajarte del estrado provoque silencios incómodos, en ellos puede germinar la verdad que nadie puede regalarte. El telegrama que anunciaba la disolución de la Orden de la Estrella tardó menos de 24 horas en dar la vuelta al planeta. Cada uso horario recibió el mismo latigazo de tinta. Krishnamurti renuncia a ser Mesías. 2 líneas bastaron para convertir años de fervor en interrogante. El temblor se propagó como onda sísmica. Primero el epicentro en Om, luego París, Londres, Nueva York, Calcuta. En los clubes teosóficos la noticia se leyó en voz alta y el silencio posterior resultó más elocuente que cualquier sermón. En Adyar, la sede central, las palmeras se mecían con un monzón incipiente mientras los altos cargos corrían de despacho en despacho. Annie Besant convocó a la junta esa misma noche. Su bastón resonó en el mármol como metrónomo fúnebre. «Debemos interpretar esto como fase superior del plan», murmuró un secretario. Otro, pálido, se atrevió a preguntar si el plan existía aún. Nadie pronunció el pensamiento incómodo, que la estructura podía desplomarse sin derramar una sola gota de sangre. Solo certezas. La prensa degustó el drama con voracidad. The Times tituló «El gurú que se fugó». Le Figaro eligió la textura trágica. La estrella se apaga en la niebla neerlandesa. En Estados Unidos, los tabloides reciclaron adjetivos: desertor místico, impostor, profeta renegado. Un redactor del Herald llegó a Om. Halló tiendas vacías y devotos recogiendo lonas húmedas. Escribió: la fe se desarma bajo la lluvia como ejército derrotado. Las reacciones individuales componían un mosaico fascinante. En un piso de Bloomsbury, Ruth Maitland, bibliotecaria de 32 años, lloró sobre los folletos que había repartido cada verano. Sentía que le arrancaban un órgano invisible. Al catalogar libros halló un verso de Blake: quien desea y actúa, engendra; quien desea y no actúa, engendra pestilencia. Subrayó la frase y, sin entender del todo, percibió que la renuncia de Krishnamurti obligaba a actuar por cuenta propia. En un ashram de Benares, el venerable Swami Akhilananda sonrió. Los occidentales aman coleccionar dioses exóticos. Ese muchacho acaba de devolverles el espejo. Para él, la abdicación confirmaba una verdad vedántica: la realidad última no admite intermediarios. Fue celebrada como gesto de pureza. No todos brindaron. En Chicago, el industrial Howard Spencer, donante generoso, citó a abogados: «Me vendieron un Mesías y me entregaron un nihilista». Los juristas explicaron que las promesas espirituales no tienen garantía. Spencer terminó quemando panfletos en un barril. Las chispas ascendieron como luciérnagas confundidas. Cafeterías, salones y fábricas se convirtieron en foros improvisados. ¿Puede la verdad institucionalizarse? Un profesor en la Sorbona abrió su clase con el caso. Un pastor protestante escribió un sermón titulado «Cuando el ídolo se desnuda». En tertulias obreras se discutió si la obediencia sin conciencia es otra forma de esclavitud. Entre los miembros de la orden, las reacciones oscilaron entre duelo y alivio. Algunos quemaron insignias, otros las guardaron como reliquia de inocencia. Se crearon círculos post-estrella donde, irónicamente, analizaban el discurso de Om como nuevo texto sagrado. El hábito de la dependencia tarda en morir. Krishnamurti guardó silencio. Viajó a París con un equipaje leve: cuadernos, una muda, la carta de Nitya. Rechazó entrevistas, aceptó solo encuentros pequeños. Observaba a la gente en los trenes, la prisa, la mente ocupada. Comprendió que el epicentro real no era la sociedad, sino la psique de cada individuo capaz de preguntar: ¿y ahora quién soy? En Londres, un comité redactó un manifiesto contra él. Lo acusaban de irresponsable. Krishnamurti leyó el texto en una pensión barata y anotó al margen: cuando pierdes fe en otro, descubres la posibilidad de confiar en ti. Salió a caminar bajo la llovizna. Cada gota parecía repetir la lección: ningún paraguas ajeno cubre tu cielo interior. El temblor se infiltró en la academia. Un psiquiatra vienes escribió que el Mesías que rehúsa sostener la proyección obliga al paciente a enfrentarse a su vacío. En el Manchester Guardian se leía: tal vez sea hora de dejar de buscar salvadores importados y empezar a educar la atención. Frase sencilla, pero contenía la revolución: espiritualidad sin tutores. Para algunos la renuncia fue catástrofe,
Para otros, alivio. Lo cierto es que bastaron unas horas para exponer la fragilidad de toda estructura basada en obediencia. Retira una carta, la creencia en un líder infalible, y el castillo se desploma. El ruido es interior, un crujido íntimo que cada devoto escucha a su propio volumen. En Buenos Aires, donde los círculos esotéricos frecuentaban los cafés de la Avenida de Mayo, la noticia llegó con la edición vespertina de La Nación. Julio Cané, estudiante y lector voraz de Krishnamurti, se quedó mirando el titular como si fuera un acertijo. Renuncia el maestro del Nuevo Mundo. Esa noche, en el Tortoni, defendió la decisión del indio ante un auditorio de bigotes reticentes. Si un maestro te libera de sí mismo, ¿no confirma su autenticidad?, argumentó. Hubo discusión acalorada. Algunos se marcharon indignados, otros pidieron más café y se quedaron pensando. El debate duró hasta la madrugada, entre pocillos y ceniceros repletos. Al regresar a casa, Julio sintió por primera vez que el suelo bajo sus pies no estaba hecho de baldosas, sino de posibilidad. Esa sensación, leve pero decisiva, fue su propio temblor, la certeza de que la verdad debe caminar sin muletas. 2 semanas después, en Bombay, una maestra contó a sus alumnas el cuento de un príncipe que devolvió la corona porque prefería escuchar a los pájaros. Las niñas dibujaron coronas vacías. Sin saberlo, la maestra prolongó el terremoto, sembró la idea de que renunciar puede ser fuerza. Si miras tu vida, quizá recuerdes mini terremotos que derrumbaron tus mitos personales, un trabajo que colapsó, un amor que se fue, una creencia que caducó. Tras cada sacudida hay polvo, pero también horizonte. El truco está en no reconstruir la misma casa con idénticos planos. El capítulo cierra con una imagen. Un devoto anónimo en la estación de Utrecht guarda la insignia de la estrella, observa el tren partir y sube sin destino claro. Viaja ligero, solo lleva su respiración y la posibilidad de caminar sin sombra ajena. Esa incertidumbre, que ayer era amenaza, hoy huele a brisa fresca. Tal vez así comience la verdadera peregrinación, cuando los pasos ya no siguen huellas prestadas, sino la vibración honesta del propio pulso. El olor del amanecer en Santa Mónica se mezcla con brisa de mar y el rumor distante de tranvías. Es 1935 y, lejos de los templos y los salones abarrotados de Europa, Krishnamurti se sube a un modesto estrado en un parque público. No hay estandartes ni velas encendidas. Apenas un mantel sobre la mesa, 2 jarras de agua y un sol que aún no se decide entre la tibieza y el fuego. Un puñado de curiosos se acomoda en sillas plegables. Algunos llevan un termo, otros vienen de correr en la playa. Nadie se arrodilla, nadie levanta los brazos, todos simplemente miran. Al tomar asiento, Krishnamurti deja escapar un suspiro casi imperceptible, como quien suelta al pájaro de la obligación. Sin alzar la voz pregunta, ¿puede la mente observarse a sí misma sin huir hacia ninguna autoridad? La frase flota unos segundos. Se posa en los hombros de los oyentes y deja ahí una tensión leve, el tipo de silencio que obliga a remover algo en el fondo del pecho. Desde la renuncia en Om han pasado 6 años. No existen comunidades oficiales que lo representen ni cuotas de membresía. El hombre que una vez fue proclamado Mesías vive ahora con una maleta mínima, 2 mudas, cuadernos, una cuchilla de afeitar y un mapa arrugado sin marcas. Viaja donde le invitan y habla en anfiteatros universitarios, en jardines públicos, en escuelas rurales. Cobra lo justo para cubrir el alquiler de una habitación sencilla y un plato de sopa. Quienes acuden a escucharlo no encuentran himnos. Hayan preguntas. La paradoja es evidente. Al derribar el pedestal, Krishnamurti no apagó el interés del mundo, lo transformó. El viejo público de fervor y ritual cedió paso a buscadores que ya no quieren dogmas, sino herramientas para mirar. No aceptan verdades en bandeja, desean diseccionar el mecanismo mismo de la creencia. Él lo celebra. Cada encuentro se convierte en laboratorio del presente. Para ilustrar su propuesta suele relatar microhistorias. Cuenta, por ejemplo, que una tarde vio a un niño fascinado con una hormiga que cargaba un grano de arena 10 veces su tamaño. Al observarlo, dice, yo era la hormiga, el grano y el niño, todo a la vez. Con ello sugiere que la empatía completa surge cuando la mente cesa de nombrar y simplemente registra. Sin la interferencia del pensamiento categorizador, la experiencia se expande hasta disolver la frontera entre sujeto y objeto. No es teoría, insiste, es un hecho directo que cualquiera puede verificar.
No obstante, la vida sin gurú no es un paraíso sin sobresaltos. Está hecha de contradicciones diarias. Aeropuertos ruidosos, organizadores que ansían programarlo, oyentes que intentan cristalizar sus palabras en lemas. Cada vez que corre el riesgo de convertirse otra vez en autoridad, Krishnamurti introduce un sablazo de lucidez. En Edimburgo, un joven le agradece emocionado por mostrar la verdad. Él responde seco, sin dureza pero con firmeza quirúrgica: si yo te muestro algo, será mi verdad, busca la tuya. Quien esperaba confirmación recibe un espejo sin barniz. Los medios, incapaces de titular preguntas, lo ignoran en gran medida. Y ahí radica su fuerza. Su revolución carece de fuegos artificiales. Es una marea subterránea que permea psicología, pedagogía y hasta movimientos artísticos. Influye en gente tan variada como David Bohm, Bruce Lee y arquitectos del mindfulness moderno, aunque él aborrece el término. Para Krishnamurti, etiquetar la atención como técnica comerciable es domesticar el asombro. Una noche en Saanen, Suiza, un psicólogo le pregunta si no teme convertirse de nuevo en gurú. Krishnamurti ríe: el peligro está en la mente que quiere un gurú, no en mí. La respuesta guarda un filo diamantífero. Pone la responsabilidad en el oyente. Si tú institucionalizas sus palabras, le das vida a la jaula que juró romper. Así funciona el círculo eterno entre autoridad y dependencia. En sus diarios, sin embargo, confiesa momentos de profunda tristeza al ver cómo las ideas se convierten en mercadería. Escribe que la espiritualidad contemporánea corre el riesgo de vestirse de yoga y hablar de amor mientras reproduce el viejo hábito de la imitación. Su defensa es radical: volver al instante palpable, despojado de adjetivos, donde cada emoción se revela y se disuelve sin intervención. El ejercicio práctico. Para acercar al público a esa práctica, ofrece un experimento sencillo que presento aquí adaptado a tu vida cotidiana. Elige un momento del día en que puedas estar solo 2 o 3 minutos. Puede ser mientras esperas el hervidor, en el transporte o sentado en un banco. Sin cerrar los ojos, dirige la atención a tu respiración. No la controles. Siente el aire rozar la nariz, inflar el pecho, salir tibio. Al mismo tiempo, mantén oídos y visión receptivos. Percibe la textura de un sonido lejano, los colores que te rodean, la presión del asiento. No nombres, no juzgues, no relates mentalmente. Solo deja que cada estímulo sea. Cuando surja un pensamiento, y surgirá, obsérvalo como nube. No lo empujes ni lo retengas. Mira cómo se forma, se agita y se esfuma. Repite durante 120 segundos. Al terminar, nota si hay un eco de quietud, no como logro sino como consecuencia natural de no interferir. Este microejercicio, practicado a lo largo de la jornada, es dinamita suave contra la rutina del yo que exige narrarse en todo momento. En palabras de Krishnamurti, cuando el observador se da cuenta de que él es lo observado, la división cesa y nace la inteligencia. Esa inteligencia no necesita premios, basta para responder creativamente al instante. En los años 40, un funcionario del gobierno indio le solicitó consejo para educar a los jóvenes en valores espirituales. Él contestó que el mejor valor era la capacidad de cuestionar. Todo lo demás se derivaría de ahí. La propuesta resultó tan incómoda que nunca se incluyó en el informe final. Décadas después, algunas escuelas inspiradas en su visión enseñarían la materia atención antes que religión o cívica. El camino sin gurú tampoco está exento de aislamiento. Muchas personas se acercan buscando receta. Al no recibirla, se marchan frustradas, incluso resentidas. Krishnamurti acepta esa soledad como parte del precio. Dice que la libertad auténtica puede sentirse como recorrer un desierto inmenso bajo un cielo sin nubes. Hermoso y, al mismo tiempo, intimidante. No todo el mundo está dispuesto a caminar sin señales. En 1961, durante un diálogo con científicos en Londres, un biólogo concluyó la sesión con un apretón de manos y la frase: «Me ha dejado sin suelo». Krishnamurti le sonrió: «Sin suelo quizá descubras que sabes volar». Esta ironía amable resume su misión: quitarte el piso artificial para que encuentres tus propias alas. Al terminar cada charla, no hay bendición ni foto grupal. Krishnamurti recoge su vaso de agua, agradece con una leve inclinación y se aleja sin escolta. La multitud se dispersa con lentitud, como si una fuerza magnética los retuviera.
Algunos conversan animados, otros guardan silencio, sumidos en una introspección inusitada. Lo llamativo es que cada quien se siente responsable de prolongar la experiencia por cuenta propia. Quizá esa sea la victoria secreta de vivir sin gurú. Convertir al oyente en laboratorio ambulante, donde el experimento nunca concluye. En lugar de himnos, queda la respiración. En lugar de dogma, la pregunta viva. En lugar de jerarquía, la posibilidad de mirar con ojos recién nacidos todo lo que antes se daba por sentado. Salimos de la playa de Ayar con un adolescente que jugaba en la espuma y llegamos a Om, donde un hombre adulto desmanteló un escenario erigido para coronarlo. En medio quedaron décadas de fiebre, dudas y lucidez. Un camino que se hizo polvo bajo sus pies porque el auténtico itinerario ocurrió dentro. Ese viaje, al que asistimos como espectadores, contiene un mensaje tan viejo como el latido humano. La libertad no se obtiene obedeciendo, sino observando sin intermediarios la propia mente. Krishnamurti mostró que toda misión mesiánica es espejo de nuestras carencias. Necesitamos figuras salvadoras porque tememos el vértigo de pensar por cuenta propia. Pero el vértigo es la prueba de que la vida aún no se ha domesticado del todo. Cuando algo dentro se incomoda, significa que las paredes de la costumbre resultan demasiado estrechas. Destruirlas no requiere martillos místicos. Basta la atención desnuda, esa mirada que no explica ni justifica, solo ve. Cuando la mirada es clara, la creencia se vuelve prescindible. Cuando la creencia se vuelve prescindible, nace un espacio interior que ningún dogma puede ocupar. De eso trata la Tierra sin caminos. No es una fórmula nueva, es la desaparición de las fórmulas. El día que Krishnamurti disolvió la orden, miles quedaron huérfanos de destino ajeno. Algunos lo vieron como ruina, otros como amanecer. Pero lo decisivo no fue la renuncia pública, sino la semilla plantada en cada oyente. La sospecha de que la autoridad espiritual, política o psicológica quizás sea una prolongación de nuestro propio miedo. Si quitas la autoridad, el miedo queda al descubierto, y si miras de frente el miedo, algo en él se disuelve. Entonces, aún rodeado de caos, descubres un centro inmóvil, un núcleo de claridad que no depende de aplausos. Ese núcleo es silencioso, no proclama verdades, no reparte medallas. Aparece cuando cae la voz que explica todo y resurge el asombro primario. Un pájaro que cruza la ventana, la aspereza de una taza en la mano, la sensación de cansancio después de un día largo. La mente, acostumbrada a etiquetar, se queda sin palabras y adviene un instante de intimidad con lo real. Allí, dice Krishnamurti, no hay distancia entre observador y observado. La experiencia se vive de primera mano, sin relato. Es en esa inmediatez donde germina la inteligencia creadora, capaz de actuar sin huir ni repetir. Muchos temen que esa forma de vivir resulte pasiva o ingenua. Sin embargo, quien ve con claridad no se vuelve indiferente, se compromete con la vida desde la raíz. La mente que se libera del patrón seguir, obedecer, gana una energía antes invertida en sostener apariencias. Esa energía puede volcarse en estudiar, trabajar, amar, protestar o cuidar un jardín, pero lo hace sin la sombra del deber impuesto. Lo hace porque la acción misma se siente justa y viva. Quizá la enseñanza más provocadora sea que esta libertad no es un destino final, sino un acto continuo. Cada pensamiento que surge exige ser visto, cada emoción pide ser sentida sin censura. No basta una comprensión pasada. La lucidez es un fuego que hay que avivar instante a instante, del mismo modo que se alimenta la respiración. La buena noticia es que no necesitas gurú. La mala, que nadie puede hacerlo por ti. Ahora bien, ¿por dónde empezar? No hace falta retirarse en montañas ni aprender nuevas técnicas. Empieza cuando atiendes de verdad a lo que ocurre. El sonido del ventilador, el picor leve en la nariz, la preocupación que insiste en la nuca. Observa sin elegir. Si aparece la voz que comenta, esto es aburrido, no deberías sentir miedo, obsérvala también. No entres en combate ni busques consuelo, contempla. La contemplación pura ilumina las raíces de la reacción. En esa luz, la reacción pierde su tiranía. Esa es la revolución silenciosa que Krishnamurti defendía. No cambiar de creencia, sino ver la maquinaria de la creencia mientras funciona. La visión transforma porque revela la inutilidad de la antigua defensa. Habrá momentos en que la vieja programación regrese. La culpa que susurra no eres suficiente, la ansiedad que ruega por una señal externa. Entonces recuerda la escena de Om. Un hombre soltó el pedestal y, al soltarlo, mostró que la verdad jamás cabe en un trono.
No necesitas discursos heroicos. Basta reconocer la voz interior que quiere otro salvador y preguntarle si de verdad te protege. Cuando la pregunta es honesta, la respuesta se abre paso. Puede que descubras que la libertad da vértigo, que la mente busca refugio en nombres y banderas. No te culpes, la inercia colectiva lleva milenios. Observa el impulso como observarías una nube que cruza el cielo. No dura. Esa fugacidad es tu aliada. Cada vez que la nube se disuelve, el cielo se muestra intacto, disponible. El cielo eres tú sin añadidos. Llegamos, entonces, al umbral de la práctica personal. Imagina que, al terminar este vídeo, bajas el brillo de la pantalla y el mundo cotidiano recobra volumen. Platos en la cocina, notificaciones, un espejo con tu rostro. Antes de lanzarte al siguiente hábito, mira 20 segundos sin etiqueta lo que tengas delante. No busques experiencia especial. Solo mira. Tal vez sientas incomodidad, tal vez surja una chispa de paz. Ambos son fenómenos en la conciencia dignos de ser vistos. La verdadera libertad no consiste en elegir sensaciones, sino en no ser arrastrado por ninguna. Más allá de credos y tradiciones, esta aventura consiste en pasar de la creencia a la visión directa, del seguidor al investigador, del Mesías externo a la claridad interna. No niega la belleza de las enseñanzas ni descarta la ayuda mutua, pero jamás abdica el timón. Una humanidad lúcida, compuesta de individuos que se conocen a sí mismos, resulta más peligrosa para la injusticia que cualquier dogma organizado. Eso lo intuían quienes temblaron en aquel día gris. No habían perdido un salvador, habían ganado el desafío de caminar sin mapas. Y ahora la pregunta inevitable, la que Krishnamurti habría lanzado sin rodeos, la que este relato deposita suavemente en tus manos. ¿Cuál sería tu propio camino sin camino hoy? No busques respuesta perfecta. Permite que la pregunta trabaje en tu pecho como semilla bajo la tierra. Si germina en silencio, quizá dentro de unas horas, o tal vez mañana, o dentro de un año, notes que algo ha cambiado. Tal vez los viejos muros ya no parezcan tan altos, o tal vez descubras una puerta que siempre estuvo ahí, dispuesta a abrirse cuando dejaras de pedir permiso. Recuerda, la libertad empieza en el instante en que miras sin parapetos. A partir de ahí, cada paso es tuyo y cada huella irrepetible. Que ese sendero sin sendero te encuentre despierto. Respira hondo y mira a tu alrededor. Ya no estás en la playa de Ayar, ni bajo la carpa de Om, ni en el parque californiano donde Krishnamurti lanzaba preguntas al viento. Estás en tu propia habitación, en tu propia piel, con la misma oportunidad radical que él defendió toda su vida, atreverte a ver sin intermediarios. Ese instante, sí, este mismo segundo que transcurre mientras lees, es la plataforma de despegue hacia la única revolución que realmente importa, la que ocurre dentro de tu conciencia. Si la historia te conmovió, toma un momento para notar cómo late tu pecho, cómo tu mente hace inventario de certezas y miedos. ¿Sientes un leve cosquilleo de posibilidad? No lo dejes escapar. Aliéntalo compartiendo este video con alguien que necesite recordarlo. Después, baja los comentarios y responde con honestidad. ¿Qué dogma, religioso, cultural o personal, estás dispuesto a dejar caer hoy? Puede ser pequeño, como renunciar a la idea de que debes tener todo bajo control, o enorme, como soltar la creencia de que necesitas la aprobación constante de otros. Escribe esa renuncia. Hacerlo público es un acto de coraje que podría inspirar al que lea después de ti. Si aún no formas parte de esta comunidad de buscadores, suscríbete ahora y activa la campana. No lo hagas para seguir a un nuevo gurú. Eso sería traicionar el espíritu de esta historia, sino para recordarte, cada vez que aparezca una notificación, que tienes un compromiso con tu propia lucidez. Aquí no damos recetas mágicas, ofrecemos reflejos, preguntas y relatos que funcionan como despertadores. A veces serán historias de sabios anónimos, otras rebeliones espirituales que la historia oficial oculta. Cada video busca exactamente lo mismo, sacudirte lo suficiente para que mires con ojos frescos el día que comienza. Permíteme agradecerte el tiempo y la atención. En un mundo saturado de estímulos, elegir escuchar un relato profundo es un acto de resistencia creativa. Gracias a quienes comentan con respeto, a quienes aportan datos y a quienes disienten con argumentos. Esa pluralidad mantiene vivo el pulso de este canal y demuestra que pensar por uno mismo no es un lujo, sino una responsabilidad colectiva.
Y para que sigamos entrenando esa libertad, en el próximo episodio exploraremos otra rebelión espiritual inesperada. La noche en que un monje zen quemó todos sus sutras para quedarse solo con el sonido de la lluvia. Es un relato breve, incendiario y lleno de belleza, perfecto para continuar este viaje sin señalizaciones. Si quieres ser de los primeros en verlo, ya sabes, suscripción activa y campana sonando. Antes de despedirnos, un recordatorio final. La verdad no cabe en dogmas ni etiquetas, y la única brújula infalible es la atención despierta. Cuando sientas la tentación de alzar a alguien sobre un pedestal, sea un líder, un experto o incluso la voz que habla ahora, recuerda el gesto de Krishnamurti bajándose del estrado. Imita su valentía. Deshace el pedestal antes de que se convierta en cárcel. Cierra los ojos un instante. Escucha tu respiración sin ningún adorno mental. Ese sonido simple es el ritmo de tu propia libertad. Mantén la escucha a menos 3 compases y observa qué ocurre. Tal vez el silencio se expanda, tal vez aparezca inquietud. Sea lo que sea, míralo de frente. Esa mirada, limpia y directa, es la llave que abre cualquier puerta. Gracias por estar aquí, por cuestionar, por compartir. Recuerda, si sigues a alguien, dejas de seguir la verdad, incluso a mí. Hasta el próximo despertar.